Vamos a ver un nuevo grupo de agentes que se refieren a los virus. Y vamos a ver en esta primera parte, ¿no? Son dos partes de generalidades para poder entender qué son los virus. Cuando tomamos en cuenta los virus no son seres vivos, se encuentran entre lo vivo y lo inerte, se encuentran al medio, entonces no son proteínas, tampoco son bacterias, entonces se encuentran al medio. Por lo tanto, se denominan partículas de material genético con una cubierta proteica. No son células ni eucariotas ni procariotas, entonces se les denomina como partículas de material genético ADN o ARN y una cubierta proteica. Para que sea una célula, debe tener ADN y ARN, pero estos tienen o ADN o ARN, por lo tanto tampoco son células, ¿no? Y cuando ingresan a una, y son exclusivamente intracelulares, ¿no? Si no, no pueden sobrevivir. Entonces tienen sus células blanco, sus células diana, donde tienen que llegar, ¿no es cierto? Puede ser una célula hepática, una célula nerviosa, una célula respiratoria, tienen que llegar y ahí replicarse. Entonces son intracelulares obligatorios y se replican, no se reproducen porque no son seres vivos, se copian, se replican. Entonces, los virus no tienen reino biológico. Los virus no son células, ni eucariotas ni procariotas, son partículas de material genético, ADN o ARN con una cubierta proteica. Como no tienen ni ADN ni ARN juntos, entonces tampoco son células. Y cuando van a una célula hospedera, ¿no? Son intracelulares obligatorios. Pueden ser una o varias células donde se pueden replicar, no se reproducen, no se copian, no son seres vivos, por eso se copian. Por eso que los virus son tan complejos y prácticamente, como el autor Carl Zimmer dice, un planeta de virus. Eso es lo que somos. Entonces, todo comienza en 1892, cuando el médico ruso Dmitry Ivanovsky, en sus afanes, más que médico, era botánico, en sus afanes de descubrir, ¿no es cierto?, la enfermedad de algunas plantas, entonces habían traído ya del Asia plantas de tabaco para que mastiquen o fumen los europeos. Entonces, se habían enfermado las plantas, estaban con puntos blancos. Entonces le habían denominado a esta enfermedad enfermedad del mosaico del tabaco. ¿Por qué del mosaico del tabaco? Porque antiguamente y en las casas habían los mosaicos en el piso hechos de mármol, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro, como tablero de ajedrez. Entonces, eso eran los mosaicos. Actualmente se llaman cerámica, pero eso eran los mosaicos. Entonces tenía uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro, y por eso se llamaba enfermedad del mosaico del tabaco. Entonces, se enferman estas plantas y como él era botánico, lo que hace es exprimir este jugo de esta planta enferma y contaminar una planta sana. ¿Qué pasa con la planta sana? Se enferma y aparece con la enfermedad del mosaico del tabaco. Entonces él dice, ajá, entonces hay algo que contagia a la planta. Entonces él utiliza unos filtros de porcelana de la época para poder, ¿no es cierto?, contener, ¿no es cierto?, a estos, entre comillas, gérmenes, porque los filtros de porcelana que están viendo tenían la finalidad de retener a las partículas bacterianas que miden micras, y cuando pasaba el fluido, ese fluido estaba libre de gérmenes. Hace ese procedimiento y obtiene un líquido. Y cuando obtiene un líquido, ese líquido vuelve, supuestamente ha retenido los gérmenes, vuelve a contaminar una planta y la planta se enferma. Entonces, ¿qué había pasado? Que eran más pequeños que la micra, medían nanómetros, ¿no? Más pequeños que la micra, ¿no? Entonces, si una micra es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Un nanómetro es la milésima parte de una micra. Eran tan pequeños que podían atravesar esos filtros. Entonces dice, es otro agente, y ahí se quedó con su experimento Ivanovsky.
Ese experimento actualmente se los replica en las prácticas de biología, donde pueden ver, se utilizan las plantas, se hace un filtro, se contaminan otras plantas, se enferman las plantas, ¿no es cierto? Y de esa manera se puede replicar el experimento de Ivanovsky actualmente. Bejerik era un médico holandés que después de 19 años que Ivanovsky había hecho el experimento, él replica el experimento y después de obtener los mismos resultados, dice que efectivamente, ¿no? Lo que transmite este líquido, ¿no? Es un contagio vivo. Entonces, él hace un escrito y dice de contagium vivum fluidum. ¿Eso qué quiere decir? Que el fluido, el jugo de esta planta tenía algún germen que contagiaba a las otras plantas. No sabían qué era y se queda con eso. Pasa el tiempo y entonces esto ocurre en 1899, ¿no es cierto? Y en 1915 se observan los primeros virus en cultivos bacterianos. Ven que las bacterias, las colonias de las bacterias comienzan a desaparecer en la caja Petri. Entonces ellos hablan de que otro germen estaba atacando a las bacterias, entonces le llaman bacteriófagos. Y actualmente se sabe que los bacteriófagos son los virus de las bacterias. También las bacterias tienen su virus. Y aquí hay una relación de la década del inicio del siglo XX, donde se aíslan los gérmenes que causaban las diferentes enfermedades, ¿no? La fiebre amarilla, la rabia, la viruela, la polio, el sarcoma de Rous, los bacteriófagos que hemos mencionado, ¿no? La influenza, pero no es hasta 1931-33, donde el ruso Ruska, ¿no es cierto? El ruso Ruska, ¿no? Fabrica el primer microscopio electrónico, ¿no? Y el que está acá es Ruska, él era físico y dentro de su tesis hace óptica electrónica para poder ver más pequeño que la micra. Entonces, ya se habían descubierto los agentes de la rabia, todos sabían que había un agente, lo que decía Bejerik, el contagium fluidum vivum, ¿no es cierto? Entonces había algo que contagiaba. Pero lo primero que hace cuando fabrica el primer microscopio Suska es observar la planta de tabaco que se infectaban frecuentemente para ver qué había. Y entonces haciendo memoria histórica, él observa que se trataban de unas partículas muy pequeñas, ¿no? Con simetría el año 35. Y el año 39 fabrican el primer microscopio electrónico comercial y a la fecha casi todos los países del mundo tienen su microscopio electrónico, menos Bolivia. Entonces, gracias a eso, gana el Premio Nobel de Medicina, el Premio Nobel de Física en 1986, ¿no es cierto? Ruska, ¿no? Y como siempre con su manito acá, ahí lo pueden reconocer, y junto con otros científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque él diseña la óptica electrónica y por el diseño del primer microscopio, que es una réplica, se le otorgan el Premio Nobel de Medicina. Entonces, gracias al microscopio electrónico, se puede ver el fluido que contagia y dice, es un veneno. ¿Y cómo se escribe veneno en latín? Virus. Entonces, de ahí, este veneno, ¿no? El virus en latín, se queda el nombre para siempre de estos gérmenes que son más pequeños que la bacteria, que miden nanómetros, que no tienen reino biológico, que no se reproducen, se replican, que son intracelulares obligatorios, que no tienen reino, que no son células y que son ADN o ARN. Definición: un virus es una partícula de material genético, ADN o ARN, con una cubierta proteica. Entonces, de esa definición, aquí está el material genético, el ácido nucleico, y la cubierta proteica se llama, no sé, cápside. Y la cápside está formada por capsómeros.
Entonces pueden ser así un virus desnudo o puede tener una envoltura lipídica, que la misma tiene glucoproteínas que están en estas bolitas negras. Entonces puede haber un virus con envoltura y un virus sin envoltura. El conjunto del ácido nucleico con la cápside también se llama nucleocápside. Y cuando se clasifican a los virus, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que el microscopio electrónico sirve para la parte geológica y como sirve para la parte geológica, sirve para observar cristales, partículas de minerales y entonces ahí se puede ver la simetría de los cristales. Entonces, como se ve la simetría de los cristales, entonces en vez de decir la morfología de los virus, se dice la simetría viral. ¿No? Aunque puedes decir morfología, bueno, ya pasa, no te vas a aplazar por eso, pero en realidad se debe decir simetría. Y la simetría puede ser, ¿no es cierto?, icosaédrica o cúbica. ¿Por qué? Porque tiene, ¿no? 20 caras, aquí están 20 caras, ¿no es cierto? 10 aquí, 10 atrás, ¿no es cierto? Y si tú ves de lejos parece un cubo, entonces le dicen simetría cúbica o icosaédrica. Y de lejos, con su envoltura, parece una esfera. Entonces se puede decir simetría icosaédrica, esférica o cúbica. Son sinónimos. La segunda simetría es esta alargada, que se llama filamentosa, porque es como un filamento, ¿no? Pero dentro se encuentra de manera helicoidal el material genético. Entonces también se llama simetría helicoidal. Entonces, filamentosa y helicoidal son sinónimos. Y el tercer grupo es la compleja, ¿no? Hay dos tipos de compleja, la compleja mixta, que es icosaédrica más filamentosa, y ¿no? La otra que es compleja compleja es este que es el virus de la viruela, que parece un ladrillo, que aquí está su material genético ADN con sus cuerpos parabasales. Entonces ya sabemos que tiene una simetría viral. Para reconocer y recordar, esta es la simetría icosaédrica que tiene 20 caras, o también se llama cúbica o esférica, porque aquí estás viendo la simetría icosaédrica o cúbica y con su envoltura se le dice también esférica, lleno de glucoproteínas que son sus factores de patogenicidad. Aquí estás viendo un icosaédrico sin envoltura, pero con sus espículas que son de glucoproteínas. La filamentosa o helicoidal es este, es largo, es un filamento largo, y aquí se encuentra enroscado el filamento, la parte helicoidal, que es el material genético. Todo esto amarillo es la cápside y cada uno de estos ladrillitos son los capsómeros, que es la cubierta proteica que tiene. Y este es el complejo mixto, que es un bacteriófago, que es el virus de la bacteria. Simetría icosaédrica y filamentosa acá. Entonces, los virus icosaédricos o esféricos tienen las 20 caras que estás viendo, pero el microscopio electrónico se ve en blanco y negro. Entonces, ese es el aspecto que tienen los virus icosaédricos o esféricos. Mientras tanto que los virus filamentosos o helicoidales, si ves a la derecha, se ve así como un filamento a la microscopía electrónica blanco y negro, pero en realidad el filamento viene por aquí, helicoidal, y se va enroscando. Y cada uno de estos segmentos se llama capsómero y todo se llama cápside, que es la cubierta proteica que tienen los virus. Entonces ahí puedes ver una helicoidal con su cubierta proteica, que es el celeste, y el material genético helicoidal, que está en color rojo. Esto es para que se den cuenta que aquí está la simetría icosaédrica, cúbica o esférica, y todas estas bolitas son los capsómeros y en conjunto es la cápside. Entonces, la cubierta proteica y dentro el material genético. La cubierta proteica, la cápside con los capsómeros, y adentro está el material genético que viene enroscado en una forma de espiral. Esta es la simetría compleja, que son los bacteriófagos, y los bacteriófagos tienen una importancia. ¿Por qué? Porque se van saltando de célula en célula y van llevando o llevan material genético o sacan material genético. Digamos que una bacteria es resistente a la penicilina y ellos llevan el genoma de la resistencia a la penicilina. Entonces van saltando, le inyectan esta bacteria y la vuelven resistente a la penicilina. Entonces ellos son los causantes también de la resistencia bacteriana a través de los bacteriófagos. La simetría compleja
es del virus de la viruela que hemos mencionado, que tiene forma de ladrillo. Y este es el cuadro de la clasificación general más cómoda para aprender, donde se puede ver que los virus son a la derecha los ARN, a la izquierda los ADN. A la derecha los ARN que pueden tener una cadena sencilla, ¿no? Monocatenarios de ARN o una cadena doble, bicatenarios de material genético ARN. Pueden tener con envoltura o sin envoltura, y los de cadena doble con envoltura o sin envoltura. Mientras tanto que los ADN también son de cadena doble o sencilla, los de cadena doble con y sin envoltura, y los de cadena sencilla solamente son sin envoltura. Entonces, hay ADN y ARN con cadena doble o sencilla de ARN o ADN respectivamente. Fin. Y los artistas han hecho reproducciones, ¿no es cierto?, de los respectivos virus, ya sean con tinta china a la derecha o con Photoshop a la izquierda. Entonces, si te das cuenta, tienen unas formas muy características. Este es un virus icosaédrico con sus glucoproteínas, ¿ve? Por eso se llama esférico, porque acá dentro está el icosaedro y este es su cápside con sus glucoproteínas, y lo mismo que aquí, pues se llama, este es el filamentoso como el virus del ébola, ¿no es cierto? Aquí está el rotavirus, aquí está el bacteriófago, lo mismo aquí, y esto es una micra, y ellos miden nanómetros para que te des cuenta, ¿no? Son más pequeños que una micra. Para poder entender un poco más, en la parte inferior está una bacteria común entérica que se llama Escherichia coli, que mide aproximadamente 6 micrómetros de longitud, y ahí puedes ver los demás virus que miden nanómetros, por eso que pasaban los filtros y por eso que son más pequeños que la bacteria, ¿no? Cuando hablamos de características, vamos a comparar el coronavirus que está a la izquierda con el ortomixovirus que está a la derecha. El coronavirus es el virus que está de moda del SARS-CoV-2 y un poco más pequeño el virus de la influenza H1N1, de la gripe. Ambos han tenido su pandemia el 2009 y el 2019 y seguimos en pandemia. Y cuando hablamos de sus características, por ejemplo, hablamos de que este es más pequeño, de 80 a 120 nanómetros, y el virus del SARS-CoV-2 de 100 a 160 nanómetros, que es un poco más grande. Pero ambos son infecciones respiratorias, pero con sus características, ¿no es cierto? Que ya sabemos que el coronavirus hay anosmia, o sea, falta de olfato, disgeusia, falta de gusto, con fiebre y tos. Ese también tiene fiebre y tos de la influenza, pero harto catarro y dolor muscular. Te duele todo tu cuerpo. Pero la gente habla de peso, pero los virus no se pueden pesar. Lo que sí se tiene que tomar en cuenta es la longitud de su genoma. Entonces, el virus de la gripe H1N1 tiene un genoma que tiene 13,5 pares de kilobases. Entonces, es bastante pequeño su genoma. Mientras tanto, que el SARS-CoV-2, el del coronavirus de la pandemia, tiene el genoma más largo de todos los virus, de 26 a 32 pares de kilobases. Es el doble del anterior, es mucho más largo, por lo tanto habrá mayor densidad, por lo tanto, entre comillas, mayor peso. Entonces, de ahí es que hablamos, ¿no es cierto?, que tiene mayor peso, pero no es peso, es densidad de acuerdo a la longitud del genoma. Como tiene una mayor longitud, por eso que puede sobrevivir más tiempo en las superficies que los otros virus. Entonces, esa es la característica cuando hablamos de peso. No es peso, es longitud del genoma y se mide en kilobases, en pares de kilobases. Ya estamos terminando la primera parte y David Baltimore, otro premio Nobel de Medicina, hace una clasificación en base a la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, descripción del genoma ADN, ARN y cómo se replica dentro de la célula. Y entonces no hay que aprender de memoria, solamente hay que saber que Baltimore hace una clasificación que le pone una clase, un número, si es ADN o ARN y cómo se replica. Entonces ahí tenemos la 2, la 3, ¿no es cierto? Varios tipos. Y esta clasificación de Baltimore, que está en todos los libros de microbiología, tiene la finalidad de determinar cuál es el origen de los virus. Entonces,
Se supone, según David Baltimore, que el primer virus que existió fue un virus, ¿no es cierto?, ARN, ¿no es cierto?, mitocondrial, ¿no? Entonces siempre se habla del ARN mitocondrial y cuando se habla de las células, ¿no es cierto?, de genética, ¿no? El primer genoma ha sido ARN mitocondrial y el ARN mitocondrial se transmite de mujer a niño. Entonces ahí viene la polémica y dice que el primer ser vivo ha tenido que ser una mujer y no un varón. Entonces, siguiendo la misma línea, tendría que ser un RNA mitocondrial y de ahí han nacido los otros ARN y los ADN. Entonces, esa es la teoría muy sintético de David Baltimore. ¿Por qué? Porque los virus no son seres vivos. Entonces son partículas de material genético con una cubierta proteica y como no son seres vivos, entonces ese es el gran problema para hacer vacunas, para controlar, para transmisión, por todo eso, ¿no? Entonces, con esta diapositiva nos vamos a interrumpir un momento para dar lugar a la segunda parte de generalidades de los virus, donde los artistas han hecho una serie de recreaciones, ¿no es cierto? Donde puedes ver acá el virus icosaédrico y aquí tiene su cápside, ¿no es cierto? Que es su cubierta proteica lleno de glucoproteínas, ¿no? Entonces, los artistas han hecho esto. Bueno, enseguida vamos a ver la segunda parte de ellos. Gracias. Un descanso.